Muy buenos días, tarde, noches, mi nombre es Gabriel Villaboy y sean bienvenidos a este su canal Cucaloz. Hoy daremos cuenta de la segunda parte de la dictadura del pensamiento positivo. La tónica será la de siempre, haré lectura de este post que aún no ha sido colgado en la red, que se hará nada más que las circunstancias lo permitan, e iremos comentando sobre la marcha. Bien, veamos. Hoy nos centramos propiamente en el mágico mundo del pensamiento positivo para no solo exponerlo, sino primordialmente poder alcanzarlo. Como ya dije en otros momentos, el conocimiento que lleva el pensamiento positivo no sirve de nada sin la práctica. La teoría del pensamiento positivo no es tanto la que critican sus detractores, sino su imposibilidad práctica, pues obviamente estos censores se alimentan de sus creencias limitantes que llaman realidad. Sin embargo, la realidad no está dada en nada ni en nadie, sino que se construye día a día por esa esencia que son los seres humanos, a saber, la conciencia de ser. Una de las claves principales, si no la principal, para poder profundizar en el pensamiento positivo de una manera práctica y no tanto de una manera teórica, es llegar a interiorizar realmente que somos mucho más que el cúmulo de creencias que nos han dado, que la realidad de cada uno la construye cada uno, en base a su forma de pensar y por consiguiente al contenido de ese pensar que son los pensamientos. La construcción de una realidad desde los cánones del pensamiento realista, que también podemos definir como negativo en el sentido que lo que plasma, que la forma de encarar esa construcción de la realidad siempre es en base a la negación del otro, la desconfianza del otro, el estar siempre alerta, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva no es posible construir una realidad compatible con ese deseo de toda conciencia de poder desarrollarse plenamente. El ser humano no ha nacido para sufrir. El ser humano, la conciencia humana, nace para experimentar su ser, no para andar sufriendo por ahí. Otra cosa es cómo se ha organizado la sociedad humana de tal manera que lo que prima es justamente un sufrimiento gratuito, un dolor gratuito, simple y llanamente porque se ha construido en base a un ego, a un interés muy particular, no en el bienestar del colectivo, del conjunto. La realidad no es algo dado, sino es algo que se construye día a día por cada individuo y a nivel social por cada conjunto de individuos. Sin embargo, las estructuras sociales que se han formado en esta última humanidad lo que imprimen es la idea de que hay una realidad ahí fija, ¿no? Ahí está. Y obviamente nadie puede cambiarla salvo los que dirigen las estructuras de poder, ¿no? Son los encargados de poder, si llegado el caso, de cambiar algo de esa realidad. Falacias. La realidad de cada ser humano, e inclusive la del conjunto social, es la creación propia de cada ser humano. No es algo fijo, no es algo que se te imponga. Te quieren hacer creer que eso es así, que la realidad viene desde arriba, viene ya dada. No, es uno de los grandes fallos de las sociedades humanas de esta última humanidad. Bien, sigamos. Pensamiento y conciencia de ser. Pensar, decíamos en el anterior pasquín, es un movimiento de la mente que lleva a la toma de decisiones. Decíamos también que es un movimiento en cierta medida involuntario. No depende tanto de la voluntad del hombre, sino que se alimenta de 1001 fuerzas que asaltan la mente a diario. Este movimiento se alimenta, decíamos, de un sinfín de creencias, la mayor parte fallidas. Pensar, en suma, es la antesala para crear la realidad. Dependiendo de lo pensado, construiremos una realidad u otra. Teóricamente es fácil
hasta cierto punto, entenderlo. Imagínense que su mente es el timón de un barco y el acto de pensar es el movimiento que imprimen en el timón, hacia la derecha o hacia la izquierda, con más o menos intensidad, creando una dirección que podríamos visualizar como los pensamientos. No es difícil entender que en dependencia de cómo se use ese timón, se llegará a un puerto u otro, se vivirá una realidad u otra. Tampoco es complicado entender que esa dirección que nos lleva a un puerto determinado puede cambiar su rumbo. El hombre nunca ha estado ni puede estar determinado, pues su condena, diría Sartre, es ser libre. La esencia del ser humano, su conciencia de ser, es ser libertad. ¿Libertad de qué? Libertad de ser. Siempre lo recuerdo. Libertad de ser es libertad de crear, de generar realidades, de transformar realidades. Ahora bien, ¿cómo se engarza el pensamiento positivo en ese esbozo del propio pensar? La base de la realidad que vivimos se sustenta en la forma de pensar. Cuando esa forma de pensar está alineada, está vinculado a la conciencia que cada ser humano es, tiene un grado alto de posibilidades de crear una realidad en armonía consigo misma. Sin embargo, cuando el acto de pensar está ligado a un mundo de creencias que, como digo siempre, la mayor parte son fallidas, pues la realidad que obtendremos será algo que ya ha sido asimilado anteriormente y que lo único que se va a hacer es clonar, repetir el modelo. En la mayor parte, digo y repito, fallidos, modelos fallidos. Y seguimos R con R, generación tras generación, civilización tras civilización, cometiendo los mismos errores, simple y llanamente porque nos negamos a pensar de manera distinta. Esto se ha dicho de un sinfín de maneras. Einstein lo planteaba, creo, recordar, con aquella frase de que no podemos obtener resultados distintos si aplicamos los mismos procedimientos cada vez que queremos resolver un problema. Como se suele decir en lógica, si no cambia las premisas, tendrás que cambiar alguna premisa. Bueno, en la realidad que se forma, en la realidad que construimos, la premisa es la forma de pensar. Si seguimos aceptando las creencias como el timón de nuestra existencia, seguiremos cayendo en los hoyos que vamos cayendo. Para tú poder cambiar ese rumbo, tienes que pensar a través de tu conciencia de ser. Sigamos. ¿Cómo alcanzar el pensamiento positivo? El primer paso. El pensamiento positivo, como cualquier acto de pensar, parte de ese mundo que heredamos a través de las creencias, la mayor parte, como digo, fallidas. Ahora bien, ese rumbo que imprimen las creencias no está, como dije, determinado, y ese pensamiento que muchos tildan de realista se puede cambiar por este otro que tildamos de positivo. ¿Cómo? Es la pregunta. Aquí es donde, para poder entender en plenitud el cómo, entran en el juego de ese conocimiento las sociedades humanas. No importa en qué tipo de sociedad usted haya nacido, no importa el subgrupo al que pueda pertenecer, mejor dicho, que le han etiquetado. Dentro de las variopintas sociedades humanas, el denominador común de todas es su carácter cosificante, deshumanizado. La realidad que vive el individuo, la persona, por muy alegre o triste que le pueda parecer a usted en particular, es una realidad impuesta desde las estructuras sociales, en específico desde las estructuras de poder. Parece contradictorio, ¿no? Hace un momento decíamos que es el individuo, a través de su pensamiento, los creadores de la realidad.
Sí, así es. Pero también dejamos patente el poder de las creencias a la hora de alimentar esos pensamientos, y las estructuras de poder son grandes fábricas de creencias negativas, tildadas de realistas. Las ideologías han preñado las estructuras de poder de toda época, y estas, las ideologías, cuando se refieren a las relaciones entre los hombres, son ideas encarceladas entre un sinfín de miedos que solo tienen un interés muy concreto: el interés del dominio. ¿Un dominio sobre qué o quién? De un hombre sobre otro, de un grupo sobre otro, de una etnia sobre otra, de un pueblo sobre otro, de una ideología sobre otra. Heredamos creencias de dominio en su mayoría, maquilladas con todo tipo de conceptos cuya etiqueta dice por nuestro bien. Esa realidad que se nos impone desde las cúspides de las estructuras de poder es la primera estación que debemos visitar para entrar en el cómo llegar al pensamiento positivo. Sí, llegar a esa estación es vital, pues el primer paso para adentrarnos en el pensamiento positivo es percatarse que el timón de nuestras vidas nos corresponde a nosotros dirigirlo, y no a través de creencias, órdenes que nos han grabado desde la más tierna infancia y van guiando nuestra travesía por la vida. Sacarse de encima esas creencias fallidas requiere coraje, sinceridad con uno mismo y un alto grado de conciencia de la conciencia que somos. Por ello, querer dar este primer paso requiere, a su vez y en paralelo, otro paso de gigante: querer una vida mejor para uno y para todos. Dar ese primer paso solo con la idea de alcanzar mi bienestar, mi riqueza, mi placer, etcétera, etcétera, es comenzar la casa por el tejado, o querer construir una gran casa de madera en una zona de huracanes. ¿Estamos preparados para ello? Suelo repetir muy a menudo que estamos en sociedades, bajo mi humilde ver, demasiado enfermas, sociedades cosificantes, deshumanizadas. Yo creo que eso lo podemos ver todos. Otra cosa es que después cada uno encontremos los mecanismos de protegernos de esa barbarie y echarle la culpa siempre pues al gobierno, al otro, a la sociedad, a la religión, a quien venga, ¿no? Justamente uno de los efectos de cambiar la forma de pensar de una forma de pensar negativa o realista a una positiva radica en la responsabilidad, en la aceptación de la responsabilidad de cada quien del destino de todos, porque tu destino está ligado al de todos. Desde el pensamiento realista o negativo se intenta apartar. Una cosa eres tú y otra cosa son los otros. Por mucho que lo maquillen, ojo, porque aquí hay cantidad de ideologías políticas, religiosas, de todo tipo, que intentan meter todo en el mismo saco. Pero al final es como aquel refrán, no, haced lo que yo os digo, pero no hagáis lo que yo hago. ¿No? Cualquier orden política, ideología política, etcétera, etcétera, pues dan muy buenos consejos al otro, ¿no? Sacrifiquémonos, claro, que se sacrifique el otro, ¿no? Yo sé lo que hay que hacer, sacrificarse, sí, pero que sea el otro, ¿no? Bien, es importante reconocer esta cosificación de la sociedad, porque es lo primero que uno se tiene que dar cuenta, es decir, mi realidad, la que yo estoy construyendo con esa forma de pensar, es debido a una estructura social. Si estuviésemos en otro tipo de estructura social, estaríamos pensando de otra manera. Y aquí, bajo este criterio de este humilde autor, aquí entran en juego todos modelos sociales habidos y por haber en esta última humanidad. Ninguno se salva. Una cosa es que en ciertas sociedades se viva mejor, obviamente, y otra cosa es de que realmente estén guiadas por el pensamiento positivo.
No hay ninguna sociedad, vuelvo y repito y no me canso, que se haya preocupado y ocupado de fomentar el desarrollo de la conciencia de ser del ser humano. Ninguna. ¿Que han habido motivos de todo tipo para no llegar hasta ahí todavía? Pues hombre, se puede poner en duda, pero también se puede dar un respiro y decir, pudo haber sido. Pero hoy en día, con los saltos que están habiendo en todos los órdenes, no tiene sentido. El único sentido que se le puede dar es que hay muchos intereses para que las cosas no cambien. Porque aquí unos pocos han vivido muy bien del resto, que son la gran mayoría. Y dentro de esa gran mayoría hay una gran mayoría también que, muertos de miedo, han seguido los pasos de aquellos otros pocos, donde se les insufló todo tipo de miedo para mantener las cosas como están, ¿no? Pero, vuelvo y repito, no hay una determinación, las cosas siempre pueden cambiar. Otro requisito indispensable es interiorizar que ese pensamiento positivo que se está buscando, que se está anhelando, no es para beneficio propio únicamente. Porque llegar al pensamiento positivo es percatarse, darse cuenta que lo que te acontece a ti, lo que te va a pasar a ti, está muy ligado con lo que le puede pasar al otro. Es una diferencia crucial. El pensamiento negativo, realista, suele entender el individualismo, aquel individualismo que te dice, bueno, si yo lucho por mí, por mis cosas, en cierta medida, si todos hacen lo mismo, pues todos nos beneficiamos. Eso es en la teoría. En la práctica, el individualismo que se siembra a través del pensamiento negativo es yo compito con el otro. Y si me va bien, pues a lo mejor soy muy altruista y doy algo por ahí, alguna donación, alguna limosna, etcétera, etcétera. Pero yo compito. Y a la hora de competir, si hace falta, yo me cargo a quien sea. Literalmente no, se entiende que es en algo figurado, ¿no? Pero ese poder cargarse a alguien significa quitarle el puesto de trabajo, significa etcétera, etcétera. Nada tiene que ver con el individualismo que surge del pensamiento positivo, que es un reconocimiento que aquella otra conciencia de ser que camina conmigo en el mismo espacio, se afecta de mis acciones y de mis decisiones. Es una autoconciencia de la responsabilidad que tenemos no solamente con nosotros mismos, sino con los demás. Si alguien quiere llegar al pensamiento positivo y entrar en esa senda pensando simple y llanamente que, bueno, que se va a hacer millonario y que va a tener una vida de bilipá, pues no. Así no funciona el pensamiento positivo. Realmente, si han estudiado, las personas que hayan estudiado un poco más allá de la superficie, el fondo de aquellas personas que entran dentro de la dinámica del pensamiento positivo, al final lo material parece que es lo que menos les importa. Porque la satisfacción que han tenido a nivel anímico supera con creces cualquier tipo de prosperidad material. Que la hay, obviamente, ¿no? Bueno, sigamos. Barreras naturales al pensamiento positivo. Ya dije líneas atrás que el primer paso para alcanzar el pensamiento positivo radica en la autoconciencia de estar en sociedades enfermas, que intentan, desde tu más tierna infancia, guiar tus pasos controlando tus pensamientos. ¿Cómo lo hacen? A través de las creencias. ¿A quiénes usan para tal fin? Al núcleo familiar en una primera instancia y luego a través de distintas instituciones, en especial las educativas. Ser consciente y entender que el amor que te dicen profesar tus seres queridos a la hora de guiar tus primeros pasos no es garantía alguna de tener el timón de tu vida en tus manos,
Esto es vital para comenzar a vivir la vida cada cual la que desee para sí. Ser consciente y entender que tú eres mucho más que la suma de todas las creencias que te han podido inculcar es también vital. Quien define, por decirlo de un modo entendible, tu esencia no son tus creencias, sino tu conciencia, conciencia de ser. Una conciencia cuyo núcleo es tu capacidad creadora de realidades. Pensar desde la atalaya del pensamiento positivo es romper la dinámica de creencias que te dicen, por activa y por pasiva, de una manera sutil o desgarradoramente violenta, que tú no tienes el poder de cambiar la realidad. Aquí tenemos varias cuestiones. Por un lado, creo que estoy dejando claro que necesitamos trascender el mundo de las creencias, cada cual la suya, para llegar realmente a nuestra propia conciencia. Y también tenemos que tener muy claro que esas primeras creencias que van moldeando nuestra forma de pensar y nuestros pensamientos, el contenido de nuestros pensamientos, se suelen transmitir, es lo que llaman el proceso de socialización, se suelen transmitir a través del núcleo familiar en primer lugar y después a través de las instituciones educativas. Es de vital importancia entender que en muchísimas ocasiones nuestros padres, nuestro núcleo familiar, transmiten esas creencias, la mayor parte negativas, con todo el amor del mundo. Y ese es uno de los grandes obstáculos a vencer, porque los niños no disciernen todavía. Cuando tú estás en la más tierna infancia y empiezas a ver el mundo que te rodea, tú tienes plena confianza con todo lo que tienes a tu alrededor. No te cuestionas. Pero cuando tú ya tienes la capacidad de empezar a cuestionarte, eso ya está en el disco duro. Y lo tomas como si fuese tu identidad. Y encima, la gran mayoría de los seres humanos, esa transmisión de creencias se hacen con todo el amor del mundo. En la gran mayoría. Es de vital importancia estar consciente de ello para poder después romper esa dinámica del pensamiento negativo o realista. Bien, entender que el ser humano es muchísimo más que todas las creencias que le han podido inculcar desde la más tierna infancia es vital. Porque la base del pensamiento positivo, cuando es genuino, tiene como raíz justamente la conciencia, no las creencias. Para llegar al pensamiento positivo, para llegar a pensar desde una manera positiva, tienes que hacerlo desde tu conciencia, no desde tus creencias. Tus creencias podrán calcular, normalmente fallarán, ciertos aspectos de la realidad. Pero cuando tú construyes tu realidad en base a la conciencia que eres, realmente aflorará. Entre otras cosas, como he dicho antes, no desearás el mal a nadie. Desde el pensamiento positivo, siempre el sujeto que actúa en base a él tiene plena conciencia que él está unido por activa y por pasiva a las otras conciencias. Y eso es lo que le permite y lo que puede permitir una sociedad, crear una sociedad completamente distinta a la que hoy en día impera en esta última humanidad, que se basa en los egos y en los intereses muy particulares de dominio de unos hombres sobre otros. Sigamos. ¿Cómo logramos romper esa dinámica de pensamiento realista que te dice que no puedes salir de tu realidad? Ya comenté que el primer e ineludible paso radica en la autoconciencia de que las barreras que se originan en las sociedades, a través de la mayor parte de sus instituciones, debe ser superada. Y eso no requiere mucho esfuerzo, pero sí mucho coraje y muchísimo tacto.
Coraje para tener el valor de enfrentar un mundo que, por activa o por pasiva, te ningunea alabando tu carácter de esclavos de tus miedos. Y tacto, porque salvar ese obstáculo no significa caer en el error de destruir a las personas que te han inculcado, muchísimas veces con todo el amor del mundo, esas creencias que limitan tu capacidad creadora. El entrar en la dinámica del pensamiento positivo no se trata de destruir, sino de crear tu vida reorientando tu forma de mirar y de pensar. Lo he dicho hace un momento, o sea, tenemos que tener muchísimo tacto a la hora de empezar a pensar de una manera positiva. Tacto porque la idea no es cargarse todo lo que había anterior, es que no podríamos, ¿no? Sino que hay que saber dilucidar, entender que esas personas que te han inculcado esas creencias, que te han limitado, que te están limitando, primero lo han hecho con todo el amor del mundo y segundo que era su realidad, su mundo. No fueron capaces de superar lo que tú en este momento estás superando. Lo he dicho en otros momentos, cada generación tiene el derecho y el deber de construir su propia realidad. Y esto lo digo a nivel social, un poco entremezclado con el orden sociopolítico que impera hoy en el mundo, ¿no? Realmente vivimos en sociedades que son una gerontocracia. Desde aquí es el gobierno de los abueletes, ¿no? En su gran mayoría, ¿no? Salvando que hay grandes excepciones, pero eso no significa que esa gente joven que está dirigiendo a lo mejor ciertas estructuras sociales no tenga la mentalidad de su abuelo. Bien, cada generación realmente tiene ese derecho y ese deber. Pero ojo, volvamos otra vez al redil. En cuestión del pensamiento positivo hay que tener muy presente y mucho tacto cuando uno se abre a él. No vaya a ser que cometa el error de decir, bueno, agarrar y envolver todo lo que había en el pasado y tirarlo a la basura. Ojo, no necesariamente tienes que hacer ese paso. Romper la dinámica del pensamiento negativo, entrar en la dinámica del pensamiento positivo puede conllevar y debe conllevar muchísimo respeto, incluso a todas esas personas que con todo el cariño del mundo muchísimas veces pues te inculcaron creencias que más que ayudarte lo que te han es limitar. Bien, y coraje tienes que tenerlo cuando tú te percatas de que estás en una estructura social que más bien te ningunea. Pero en vez de decir yo me enclaustro, yo salgo corriendo a mi zona de confort, no, yo intento cambiar mi forma de pensar hacia un pensamiento positivo, porque de esa manera no solamente me estoy ayudando a mí mismo, sino estoy ayudando al colectivo. No salgo corriendo hacia una zona de confort, no empiezo a quejarme y a, o sea, maldecir a medio mundo o a amargarme la vida, no, simple y llanamente cambio mi forma de pensar. De eso se trata el pensamiento positivo. Sigamos. ¿Cómo reorientar tu forma de pensar? A través de los hábitos. Las creencias, positivas o negativas, fallidas o creadoras, conllevan pautas de comportamiento. Toda forma de pensar conlleva una forma de actuar. Reorientar tu forma de pensar para salir de la dinámica del pensamiento realista o negativo llevará a otra forma de actuar y por ende a otra realidad. En otras palabras, no puedes pensar que tu realidad cambiará si sigues actuando de la misma manera ante los mismos problemas. Esta última frase, muy popular, nos lleva a preguntarnos ¿por qué cambiar los hábitos de pensar cuando tú no puedes entender que son ellos los que están minando tu realidad y haciendo que vivas cotidianidades que no te hacen bien? Este es el nudo gordiano para alcanzar el pensamiento positivo. Pero, tal como hizo Alejandro Magno, con el nudo del rey campesino Gordias, la solución amerita cortar la dinámica del pensamiento negativo sin preguntarse el porqué, sino buscando nuevos resultados en tu cotidianidad y compararlos con aquellos que te hacían sentir incómodo. Es una de las claves
para poder entender bien en qué consiste el pensamiento positivo. Muchísimas veces no nos percatamos de que es nuestra forma de pensar la que realmente nos está haciendo daño. No nos percatamos que es justamente nuestra forma de pensar con sus hábitos. Porque toda forma de pensar, todo contenidos, todo pensamiento conlleva una pauta de comportamiento. Y muchas veces no nos percatamos, no asociamos que nuestra forma de ver las cosas es lo que realmente nos está haciendo daño en nuestra realidad. Porque la estamos atrayendo, estamos creando esa realidad en base a ese pensamiento negativo, que es una forma de pensar. Pero cuando uno está buscando las 5 patas al gato, cuando hay algo que le carcome por dentro y dice, yo no estoy a gusto, no me siento bien, y está buscando soluciones, otras realidades, aunque no se entienda, lo que voy a decir puede parecer un poco tosco, pero bajo el humilde criterio de este autor, es una de las maneras de poder llegar a romper justamente ese no darse cuenta, no percatarse, no asociar tu forma de pensar con tu realidad. Es en un momento dado, al estilo de Alejandro Magno, decir, bueno, no sé si los tiros van por aquí, pero tengo que cambiar radicalmente la forma de ver las cosas. Y pumba, te lanzas al ruedo. Ya explicaremos más adelante, y sobre todo en la tercera parte, formas prácticas de intentar entrar en esa dinámica del pensamiento positivo, sí o sí, ¿no? Poniendo ejemplos prácticos, no muchos, porque tampoco podemos dilatar esto, que ya de por sí se dilatan bastante estos programas, pero sí lo suficientemente gráficos para darnos cuenta de cuál es el peso real de cómo cambiar la forma de pensar. Bien, vuelvo y repito, es súper importantísimo. Aunque uno no se percate y no asocie la forma de pensar con la realidad que tienes, si tú te sientes mal a gusto y tú quieres cambiar esa sensación que no puedes definir, es más, hasta confundes, porque muchas veces confundes tu malestar existencial pues con tu jefe, con tu pareja, con tus hijos, no sé, con 1000 circunstancias. Y no, simplemente es tu forma de pensar la que está fallando, la que te está generando no solamente esas realidades, sino que no te permite salir de ese círculo. En tales casos, una de las salidas factibles es el estilo alejandrino, corta por lo sano. En estos casos, y que no valga de ejemplo, el fin sí justifica el medio. Ignoras por qué lo haces, pero si el resultado es bueno, positivo para ti, para tu forma de vivir, está bien. Vuelvo y repito, en este caso, para este autor, humildemente, el fin no justifica siempre los medios, ¿no? Pero bueno, para el caso que estamos poniendo, podemos aceptarlo. Sigamos. No se llega al pensamiento positivo por arte de magia, sino por la necesidad de cambiar un malestar que, cuando emerge en la conciencia, se hace, en muchísimos casos, de vital importancia afrontar. Entrar en la dinámica del pensamiento positivo lleva a crear realidades que están en frecuencia con la conciencia creadora que eres. Entrar en el pensamiento positivo requiere coraje, pero sobre todo mucho amor propio. Ese amor que muchas creencias han robado para su propio beneficio. En una tercera parte de esta dictadura del pensamiento positivo, veremos cómo educar en el pensamiento positivo, cómo educarnos a nosotros mismos y cómo educar a nuestros hijos. Como digo, en la tercera parte de la dictadura del pensamiento positivo entraremos de lleno en la parte más práctica, ¿no? Cómo educarnos y cómo educar a nuestros hijos en el pensamiento positivo. Como vengo diciendo en los 2 posts sobre la temática,
el pensamiento positivo de nada sirve si no es puesto en práctica. Muchas veces justamente todos aquellos grandes detractores del pensamiento positivo es porque no encuentra la forma de ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque las mismas creencias, las mismas realidades que lo han construido le superan, creen ellos que le superan, que es distinto. Aquí no hay imposibles para nada ni para nadie. Todo se puede lograr. Simple y llanamente tiene que focalizar el pensamiento, cambiar la forma de ver las cosas. Pero muchísimas creencias que nos han inculcado desde la más tierna infancia ya nos limitan, inclusive esa capacidad que tenemos de poder cambiar las cosas, ese desafío. Es que las sociedades se han nutrido y se alimentan de esa tradición. Hay que sostener lo que estaba antes, no, hay que reformar, transformar todo aquello que estaba antes y que no sirve en el presente. Eso tampoco significa que hay que agarrar todo el pasado y tirarlo a la basura. No todas las creencias son negativas, ni fallidas. Hay muchas creencias válidas, pocas, pero las hay, ¿no? Y hay que defenderlas, ¿no? Tienen que estar ahí. Que llegue un momento que no sirvan, bueno, en su momento se tirarán a la basura, pero que cada sociedad, cada momento histórico tenga la oportunidad de hacer eso. Por eso, vuelvo y repito, cada generación tiene el derecho y el deber de construir su propia sociedad, su propio modelo de vivir. Le guste o no le guste a los que están dejando atrás. O le guste o no le guste a los que vienen después, que ya tendrán su momento también para construir lo que ellos quieran. Es necesario. Los pensamientos que han engendrado este tipo de sociedades están basados muchísimo en los miedos, en la desconfianza, en el rechazo del otro. Y justamente uno de los pilares del pensamiento positivo es todo lo contrario. Tú no ves al otro como un enemigo, no, ni como un socio, ojo. Tú lo ves como otra conciencia, que comparte contigo un espacio y un tiempo, y que están obligados a convivir bajo ese espacio y ese tiempo. Lo de obligados, en el sentido de que, bueno, coincide, no hay un imperativo, justamente. Desde el pensamiento negativo, realista, tú muchas veces te puedes sentir obligado a tolerar. Aquí no se trata de tolerar por narices, por imperativo legal, no. Es comprender la conciencia que somos, esa capacidad creadora que tenemos de construir nuestra propia realidad. Es hora, bajo el humilde criterio de este autor, de traspasar estas culturas del odio, del pensamiento negativo, de la realidad que me puede. No, es hora de encontrar el camino justamente a lo que cada ser humano es, que es su propia conciencia y no sus creencias. Intentaremos en la tercera parte, como digo, dar pautas, dar posibles caminos, pinceladas para aquella persona que a lo mejor le cuesta, porque entre otras cosas muchas veces se siente indefenso. Tú lo puedes conceptualizar. Digo, y hablo del pensamiento positivo, ¿no? Tú dices, bueno, si yo cambio la forma de pensar, yo realmente, los resultados de mi realidad tendrán que ser otras, pero me niego, porque es que hay muchísimas creencias que te dicen, bueno, pero ten cuidado con el otro, tú no te confíes, haz la guerra para tener la paz. ¿De qué me están hablando? Es muy complicado, porque la base sobre la que se han construido esta última humanidad, no importa el modelo de la sociedad, es el miedo, sobre todo el miedo al otro. Te lo han grabado en fuego en el alma, y eso es una falacia. Justamente
los grandes monstruos, las grandes crueldades que el ser humano es capaz de cometer, vienen justamente porque son sembradas a través de una forma de pensar realista, negativa, que te separa de la otra conciencia. El pensamiento positivo, si a alguno se le escapa, no es una escuela de santos. El pensamiento positivo simple y llanamente lo que aboga es de pensar de otra manera, donde el otro no es otro, es una conciencia a la par de la tuya. Y que en conjunto tienen que caminar por una misma senda. Que aparte cada día nos la estamos cargando más, que es este pequeño planeta, en este universo macro. Pero bueno, seguiremos hablando en el próximo capítulo, ya centrándonos en la parte de educar en el pensamiento positivo y desde el pensamiento positivo. ¿Es posible? Veremos la próxima semana. Mientras tanto, muchísimas gracias por su tiempo. Si les ha servido este programa, este ser humano que tienen ante ustedes, pues se sentirá muy bien. Y como digo siempre, hagan el bien, no miren a quién y cambiarán el mundo. El suyo seguro y el de los demás dependerá de la suma de todos. Muchísimas gracias y muy feliz semana. Hasta la próxima.